Qué bendición volver a estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite una vez más tener la oportunidad de aprender más acerca de su plan y su propósito. Estas semanas hemos estado hablando acerca de lo que Dios tiene para el hombre, que fue hecho conforme a la imagen de Él, con el propósito de que fuera un administrador, alguien que cuidara de la creación que Dios hizo. Sin embargo, también estuvimos comentando que el hombre tomó malas decisiones y que por esa razón se desvió del plan y propósito que Dios tenía para la humanidad y aún para la creación. El día de hoy pues vamos a hacer énfasis del por qué es que en este tiempo vivimos en una situación donde la violencia, el caos, los rumores de guerra, hambre y situaciones negativas que la humanidad tiene, ¿por qué es que están? No es que estén dentro del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto para el hombre. Sin embargo, el hombre, al cambiar el plan, lo único que hizo fue desviarse del plan de Dios y crear un plan personal que en lugar de hacer las cosas buenas y bien para la humanidad, para la naturaleza, lo único que ha provocado es un desorden grande. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la caída del hombre. ¿Qué fue lo que provocó de que el hombre se apartara del plan de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es importante comprender que Adán no fue creado con una naturaleza corrupta. La corrupción no fue consecuencia de la creación, sino consecuencia del pecado. Cuando Dios hace al hombre, lo hace con la capacidad de decidir lo que se conoce como voluntad propia o libertad de decisión. Él tendría la decisión de hacer o no hacer su conducta. Estuvo marcada por este principio de elección y eso es precisamente lo que lo hace culpable. Él decidió voluntariamente pecar rechazando la dirección de Dios. Cuando Dios hace al hombre, lo hace su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Con la capacidad de observar las situaciones y tomar decisiones propias. Vemos un ejemplo bien claro: los animales, cuando viene el hombre y les pone nombre. Inclusive los frutos de los árboles, viene el hombre y le da nombre. Entonces, no era de que miraba a un animal grande que tenía una gran melena alrededor y le decía: Dios, ¿cómo le voy a poner a ese animal? Y Dios le decía: a ese le vas a poner león. No, el hombre decidió ponerle a león, león. Y Dios aceptó la decisión del hombre. ¿Por qué? Porque para eso fue creado. Fue creado para gobernar, para señorear sobre la creación y que Él decidiera sobre lo que ya había sido creado. Por eso es de que nosotros leemos en Génesis 1:28, señorear y sojuzgar la tierra. Quiere decir de que el hombre se le dio la capacidad de decidir sobre toda la creación. Se le dio autoridad. Sin embargo, esa autoridad no la supo valorar, sino que vino él y a través de la mala influencia que encontró, pues tomó malas decisiones. Adán no se corrompió a causa de su naturaleza, pues Dios lo creó perfecto. Dicha corrupción fue producto de haber tomado la decisión de ser gobernado por él mismo, anteponiendo sus propias elecciones. La libertad propia o libre decisión con que Dios fue utilizada incorrectamente, pues obedeció más a su razón que a las directrices de Dios, contaminando a toda la creación. Viene la serpiente y se acerca a Eva y empieza a entablar una relación con ella. No podemos nosotros ver cuánto tiempo fue realmente que la serpiente se ganó la confianza de la mujer. Aún así, al acercársele, empezó una relación con alguien que no era Dios. Y por lo tanto también no le comunicó la mujer a Adán
que estaba relacionándose con la serpiente. Simplemente mantuvo esa amistad solo para ella. La consecuencia fue de que la manipulación que tuvo la serpiente hacia Eva fue que ella pecara. Aún así, viene el hombre y cuando mira a Eva comiendo del fruto, porque dice la Biblia de que el hombre al ver a la mujer que estaba comiendo el fruto, ella le ofrece y él come. ¿Por qué comió? Porque él se dejó guiar por su naturaleza emotiva con respecto a la mujer. No consideró en ningún momento la orden que Dios le había dado. No cuestionó las acciones de la mujer, sino todo lo contrario. Vino y fue cómplice con la mujer. Aceptó la decisión que la mujer tomó de rebelarse contra Dios. Pero no vamos a echarle la culpa a la mujer de que el hombre pecó por causa de la decisión de la mujer. El mismo hombre tomó la decisión de comer del fruto sin que nadie lo forzara. Por ello es de que viene él y él por tomar las elecciones personales, por dejarse guiar por sus emociones, por sus sentimientos acerca de su mujer, despreció el gobierno de Dios y por consecuencia vino la desobediencia. Ahora, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que sucede con la naturaleza humana sin Cristo. Ya cuando viene el ser humano y decide vivir conforme a sus lineamientos, conforme a sus razonamientos. ¿Y cómo es de que él busca justificar sus acciones? ¿Por tal de qué? De seguir haciendo lo malo. Primero, somos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué somos por naturaleza hijos de ira? A causa de la decisión de Adán. Cuando Adán decide comer del fruto que Dios le mandó, que no comiera, él mismo al decidir eso, dijo, yo ya no quiero ser de la naturaleza divina. Yo quiero tener mi propia naturaleza y por tristeza, pues es una naturaleza de ira, porque las consecuencias de la paga del pecado, pues es la muerte. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso acerca de las consecuencias de vivir conforme a los deseos de la carne, donde se está diciendo de que la voluntad del ser humano está sujeta a los deseos de la carne, a los deseos personales, a los anhelos y egoísmos que el ser humano tiene de por naturaleza, sin importar si va a dañar o afectar a otra persona. Lo importante es conseguir la meta que quiere. Sin embargo, como hijos de Dios, nosotros ya no tenemos esa naturaleza, pero estamos hablando en este momento de la caída del hombre. También, por consecuencia de la decisión del hombre, somos esclavos del pecado. Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Lo que no entendió el hombre al caer en la manipulación de la serpiente es que se iba a convertir en esclavo de sus decisiones. Se iba a convertir en una persona que iba a vivir bajo los lineamientos de la misma serpiente. Porque quien iba a marcar ahora la manera y conducta de vivir iba a ser la serpiente, solamente que a escondidas. Y le iba a disfrazar una verdad al hombre diciendo, todo lo que hagas, sos libre de hacerlo. Pero sin embargo, la serpiente siempre ha estado manipulando al hombre desde el principio. Nosotros podemos leer en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, desde el principio viene la serpiente o el diablo, manipula al hombre, lo engaña a través de decir de que es libre de hacer lo que quiere, de que todas sus acciones y sus decisiones personales, pues él tiene las facultades de poder hacerlas a su gusto y gana. Y por eso es que no le importa si se gasta el sueldo en un montón de alcohol o drogas o en mujeres o en cosas que no le edifican en nada. Sin embargo, cuando nosotros entendemos de que todo eso es malo, pues lo dejamos. Pero para el diablo no, dice, valo, es tu vida, haz lo que quieras. Lo único que no sabe el hombre es de que está ahí provocando más condenación para su vida.
¿Pero por qué? Porque es esclavo del pecado. Quiera o no, la naturaleza que el hombre caído provocó a causa de la desobediencia, lo hace a él partícipe de todas esas acciones. Y ya lo hace inconscientemente, sin meditar si eso es bueno o malo. Lo único que él sabe es de que está satisfaciendo sus deseos. La carne no se sujeta a la ley de Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando nosotros tratamos de evangelizar a alguien, de hablarle acerca del reino de Dios, lo primero que empieza el hombre es a justificar sus acciones. Y siempre va a buscar un error dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Para estar justificando su pecado. Por eso dice de que los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre caído siempre va a estar buscando una excusa para no atender al llamado de Dios. Por eso es importante nosotros como hijos de Dios, como personas del reino de Dios, no dar argumento al ser humano de que pueden seguir pecando, sino que ahora nuestra naturaleza, por cuanto hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, es diferente. Y esa diferencia le va a hacer ver cuál es el propósito por el cual realmente estamos aquí en la tierra y el error en que ellos están viviendo. Pero es muy importante hacerle ver a esas personas de que son enemigos de Dios. ¿Cómo puede ser una persona decir creo en Dios y estar practicando el pecado? Mire, yo sé que Dios existe, pero si sabe que Dios existe, ¿por qué sigue haciendo lo malo? Es porque simplemente ese reconocimiento no le salva. Lo único que sabe es de que hay algo superior, pero no entiende cómo acercarse a Él. Para ello es necesario que nosotros les demos el ejemplo. El ocuparse de la muerte, de la carne, es muerte. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Estaba hablando acerca de las acciones que tiene el ser humano, acerca de estar complaciendo su carne. Bueno, hoy quiero tomar una bebida alcohólica, hoy quiero fumar, quiero probar alguna droga exótica. Mi esposa ya no me está satisfaciendo, no me agrada su actitud, lo que voy a hacer es de que la voy a engañar. Mi esposo ya no me presta la atención como se debe, le voy a demostrar que todavía soy mujer y voy a buscar a un hombre que realmente me valore como mujer. ¿Qué está haciendo este ser humano? Lo que está haciendo es que se está ocupando en la muerte. ¿Por qué se está ocupando en la muerte? Porque está dándole alza a la carne a que haga lo que quiera. Entonces se está acercando día tras día a una muerte espiritual eterna, la cual ya no va a tener oportunidad de venir y de que se arrepienta. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros como hijos de Dios ya entendemos cuáles son las cosas que no le agradan a Dios, es imperativo que nosotros tengamos una relación correcta con Dios. Y esa va a ser a través de saber escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros entendemos que muchas veces tal vez tenemos deseos que son nobles, pero por cuanto están fuera de la voluntad de Dios, son de la carne. Tenemos por lo tanto que venir y someter toda clase de deseo, de anhelo, a los pies del Señor y que el Espíritu Santo nos guíe para saber si eso es bueno o es malo. Pero a diferencia del hombre caído, nosotros tenemos la oportunidad de consultarle a Dios. El ser humano siempre va a decir, yo hago lo que se me antoje la gana, porque yo hago lo que quiero, soy libre. Algo también es que el pecado corrompió al hombre y todas sus facultades. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, lo que provoca es un alejamiento profundo acerca de la imagen de Dios. Por lo tanto, las capacidades por las cuales Dios creó al hombre se pierden. La capacidad de entendimiento de las circunstancias. Su manera de ver las cosas cambian de una manera diferente. Ahora el hombre ve las cosas, pero las ve de una manera donde
solamente van a satisfacer sus necesidades. Va a escuchar cosas que nada más le convengan y que le agraden. Va a querer hablar cosas donde él siempre va a querer tener la razón o donde siempre la gente le alabe. Pero en ningún momento va a venir y va a aceptar de que le digan: estás equivocado, estás en un error. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La primera reacción de un hombre apartado de Dios es la dureza del corazón. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que está fuera de la voluntad de Dios y le decimos: eso que está haciendo está mal, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Y por qué dice eso? ¿Y quién es usted para decirme eso? Ya viene el cuestionamiento, ya viene la justificación, ya empieza a venir y a decir las cosas que supuestamente para él son buenas. Podríamos decir ahí de que es su verdad. Pero esa es una verdad corrompida. ¿Por qué? Porque se está basando por lineamientos mundanos y banales y no por mandatos y estatutos que Dios ha establecido en un estilo de vida del reino de acuerdo a su palabra. Dice de que el entendimiento lo tiene entenebrecido porque están ajenos de la vida de Dios. Toda palabra, toda acción que nosotros queramos hacerles entender, ellos siempre van a querer razonar, ellos siempre van a querer justificar. Por eso cuando usted y yo vamos a hablarle a alguien acerca del reino de Dios, primero es importante que lo expresemos más que lo hablemos. Hace unos días hablaba con una hermana y me comentaba acerca de un personaje que 5 veces leyó la Biblia. Y cada vez que un pastor venía y le trataba de hablar acerca de Dios, acerca del amor de Dios, le decía: mira, a mí no me hable de eso porque yo conozco la palabra de Dios. Así que yo tengo más argumento acerca de ello. ¿Y usted qué sabe de Dios realmente? ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Lo único que estaba haciendo es que estaba peleando. No estaba de acuerdo a lo que el pastor le estaba diciendo, a lo que el pastor le estaba mandando, a que cambiara de actitud. No es de que nosotros nos sepamos de memoria la Biblia, es que la pongamos en práctica. No es de que nosotros tengamos una capacidad de memoria y una capacidad de retención de poder sabernos todos los libros. No, es la manera en cómo ejecutamos la palabra que el Señor escribió para aquellos que han sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué es de que el ser humano está ajeno de la vida de Dios? Porque dentro de ellos siempre van a querer, en primer lugar, tener que satisfacer sus necesidades personales. Y en algún momento van a buscar a Dios porque tienen crisis o alguna situación, pero no porque realmente dentro de ellos exista un deseo de querer conocer y de vivir conforme a lo que Dios le manda. Pero eso es a causa de que la naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Una persona que ya está apartada de Dios siempre en primer lugar va a querer cubrir y satisfacer sus necesidades por otros lados. Aun cuando tenga problemas, cuando esté enfermo, va a agotar todos los recursos. Y en última instancia, si alguien le recuerda, se acerca a Dios. Y resalto esto: si alguien le recuerda, porque es primero de que vayan a un centro de hechicería, un centro de espiritismo, para ver si algún espíritu o alguien viene y le arregla su problema. Ni siquiera piensan en Dios. Por eso es importante de que nosotros como hijos de Dios expresemos una naturaleza genuina para que la gente vea realmente quién es el que está con nosotros y quién es por nosotros. Romanos capítulo 3, versos 10 y 11 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde que las justificaciones se levantaron a causa de la desobediencia del hombre,
El hombre siempre está buscando una manera de echarle la culpa a Dios por sus problemas. Es muy fácil escuchar excusas como, mire, yo no busco a Dios porque mire cómo está la situación, cómo está la sociedad, ¿dónde estaba Dios? ¿En qué momento Dios, mire, ha ayudado a esos niños pobrecitos que se quedan sin papás? ¿Cómo es que Dios permitió de que estos muchachos se quedaran huérfanos tan pequeños? O de que esta señora perdiera a sus hijos. Y le echan la culpa a Dios por las situaciones y consecuencias que el mismo hombre provocó a causa de tomar una decisión equivocada y salirse del plan y propósito de Dios. Por ello es de que la consecuencia de estar apartado de Dios es la muerte. La naturaleza pecaminosa entró por un hombre. Es importante que lo recordemos. Por lo tanto, de que si nosotros venimos y practicamos el pecado, es natural de que la muerte sea la que nos espere. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice aquí, por cuanto todos pecaron, no hay nadie que salga exento con respecto a esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán. Eso significa de que por consecuencia de Adán, toda la generación hasta nuestro tiempo tiene una naturaleza pecaminosa. Por ello es importante que nosotros entendamos la obra redentora de Jesucristo, porque Él vino a cambiar y a revertir esa maldición que el mismo hombre provocó. Es muy importante que nosotros entendamos que por estas razones Dios perdió toda confianza en nosotros. Dios considera nuestro caso realmente imposible y sin esperanza. Para una persona que peca, para una persona que practica el pecado, lo único que le espera son cosas imposibles y sin esperanza. ¿Por qué? Porque ya Dios no tiene confianza en cuanto a esa naturaleza carnal en que está viviendo. La carne es completamente corrupta y no existe otra solución para erradicarla sino la muerte. Presta atención a esto. La carne es completamente corrupta y no existe otra solución para erradicarla sino la muerte. Nosotros no podemos venir y por buenas acciones tratar de hacer cambiar la naturaleza pecaminosa por la que nacimos. No es de que usted venga y bueno, yo tengo pues ahí unos centavitos y puedo ayudarle a alguien y le voy a regalar comida para así ganarme el cielo. Eso está mal. Si puede ayudar a alguien, eso está bien. No hay ningún problema. Pero no espere que por esas acciones se vaya a ganar el cielo o se vaya a ganar el perdón de Dios. Ni la obra del Señor Jesús, ni el poder de Dios, ni el Espíritu Santo puede cambiar nuestra carne. Dios ha juzgado y determinado que la muerte es el merecido destino de la carne. La carne podrá reprimirse, pero nunca ser transformada. La única solución es la muerte. Hemos escuchado conversaciones con algunos amigos donde nos dicen, mira, yo ya estoy cansado de esta situación. Realmente yo he estado aguantando hasta donde puedo. Eso se llama reprimirse. Inclusive hay simpatizantes dentro de las iglesias donde dicen, yo ya me cansé de venir a esta iglesia. Yo ya no quiero más saber más de estos hermanos porque, mira, yo ya topé. Ya no aguanto más. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba reprimiendo. Y estoy hablando de simpatizante porque este realmente no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Viene el esposo con la esposa, mira, hasta aquí topó, ya no aguanto más, se acabó. Mira, fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué estaba haciendo ahí? Conteniéndose. Entonces, la carne puede reprimirse, pero no puede ser transformada, porque siempre va a estar buscando algún argumento para mantenerse en el pecado. Es como cuando viene la esposa y le dice el esposo, mira, te voy a perdonar por 9ª vez, te voy a perdonar por 10ª vez. Y ya cuando viene la 20ª vez,
Le dice, mira, te voy a perdonar, pero ¿te recordás la primera vez que me hiciste esto? Mira, a mí todavía me duele. Entonces, no, realmente no ha perdonado. Lo que está haciendo esta mujer es que está conteniéndose, está aguantándose. Pero va a llegar un punto y le va a decir, mira, ya no te puedo perdonar más. Todas las cosas que me has hecho y quieres que te perdone. No, cuando nosotros hablamos de perdón, estamos hablando de que hacemos un borrón y cuenta nueva. Olvidamos todo el daño que se nos olvidó y damos una oportunidad verdadera, considerando como que si fuera el inicio de eso nuevamente. Por ello es de que la carne no puede reprimirse. Perdón, la carne puede reprimirse, pero no puede transformarse. ¿Qué es lo que entonces necesita el ser humano? Matar esa carne. Ahora, ¿cómo es de que va a matar esa carne? Usted ya se me quedó viendo asustado y diciendo, hermano, quiere decir de que tengo que suicidarme para poder venir y que el Señor vea realmente que estoy arrepentido. No, no estamos hablando de esa clase de muerte. Estamos hablando de que es necesario el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que solo el Espíritu Santo puede producir a través de la obra en Cristo, en la cruz. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando usted nazca de nuevo, va a entender este misterio. Mientras usted no nazca de nuevo, no va a poder entender ese cambio y esa transformación profunda que hace el poder de Jesucristo a causa de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como por un hombre entró el pecado, así también por otro hombre entró la salvación. Y ese hombre fue Jesucristo. La única diferencia que hay entre Adán y Jesucristo es que Adán quiso hacer las cosas a su manera. Consintió el pecado de su mujer y pecó de la misma manera, menospreciando el gobierno de Dios. Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, vino perfectamente santo, sin mancha alguna, y llevó un estilo de vida de la misma manera, haciendo la voluntad de acuerdo no a lo que él quería, sino a lo que Dios había establecido en la palabra. Por ello es de que nosotros leemos, y más en el Evangelio de San Juan, cómo él da testimonio acerca de lo que él hablaba, lo hablaba porque lo había escuchado del Padre. Lo que él hacía, lo hacía porque lo había visto del Padre. Y de que su comida y su bebida era el hacer la voluntad del Padre, del que le envió. Jesucristo entendió realmente del por qué el ser humano estaba aquí en la tierra y puso un ejemplo tan grande al punto de morir por nosotros en la cruz. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, usted y yo en este momento no estuviéramos hablando acerca de la oportunidad que Él nos dio para acercarnos a Dios nuevamente. Es importante que nosotros veamos cómo es de que se revierte la maldición a causa de las condiciones que el hombre mismo provocó. Tengo un libro que se titula ¿Dónde estaba Dios? Y cuando este libro empieza haciendo las siguientes interrogantes. ¿Dónde estaba Dios en la guerra de Vietnam? ¿Dónde estaba Dios cuando cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué estaba haciendo Dios cuando más de 6 millones de judíos fueron asesinados? Luego habla acerca del huracán Katrina que afectó bastante a Estados Unidos y cómo algunas familias salieron perjudicadas y decía, ¿dónde estaba Dios? Y a la mitad del libro el hombre viene y continúa diciendo, ¿cómo es posible de que Dios, siendo lo que es, permita todas estas acciones? Cualquier lector con respecto a este escritor le hubiera aplaudido y le hubiera dicho, sí, tenés razón, me entendés, porque yo esas mismas preguntas me hago. Mira la situación en que estoy, la clase de vida que estoy llevando, el sufrimiento que estoy llevando, y al fin hay alguien que me entiende. Pero después de la mitad viene el escritor y habla
acerca de la conducta de Adán, acerca de cómo Adán fue creado perfecto, fue hecho a la imagen de Dios misma, con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por eso es de que él sabía decidir. Alguien no puede decidir si no sabe lo que es bueno y lo que es lo malo. El Señor, cuando nos creó, no nos hizo autómatas. No nos hizo tipo una computadora. Vengo yo y empiezo a escribir las órdenes a la computadora y viene ella y las transcribe, las realiza. ¿Pero por qué? Porque hay un operador o usuario que le está dando una orden. Dios no es de que se siente sobre nosotros o que se meta en nuestra cabeza y empiece a dictarnos órdenes y que nosotros, sí Señor, como usted mande Señor. No. Dios nos dio la capacidad de elegir libremente. Y a causa de esa libertad, el hombre vino y decidió mal. Decidió guiarse por sus propios sentimientos, por sus propias emociones. La semana pasada hablaba de cómo es de que vino y se dejó manipular por la belleza de Eva y dijo, ay, mi esposa tan linda, tan hermosa, si no me como ese fruto que me está dando, de seguro me va a mandar a dormir afuera. Y no es de esa manera en cómo el hombre tenía que haber reaccionado. Continúa el escritor diciendo de que a causa de esa decisión es de que el mundo vino y cambió su naturaleza de una manera sobrenatural. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis el pecado de Adán, ahí leemos también las consecuencias que recaen sobre la misma naturaleza, las acciones negativas de Adán. Le dijo, por tu causa maldita será la tierra. Y cuando habla de maldita será la tierra, está hablando de toda la creación, la naturaleza, los animales. ¿Qué provocó ahí? Provocó, bueno, que hubieran efectos o fenómenos naturales que antes no existían. Pero por consecuencia ¿de qué? De la maldición que cayó sobre el hombre también. ¿Pero quién provocó eso? El mismo hombre. ¿Acaso Dios piloteaba el avión que dejó tirar la bomba nuclear sobre Hiroshima o Nagasaki? No. ¿Acaso Dios vino y le dijo a aquel delincuente de que matara a su víctima porque no quiso darle el sueldo, el dinero que se había ganado para su familia? No, Dios no tiene nada que ver en ello. Fueron las mismas acciones. Y muchas veces nosotros, por nuestras consecuencias de no querer escuchar a Dios, de no querer vivir bajo su voluntad, caemos sobre consecuencias terribles, pero es a causa del pecado. Ciertamente heredamos una naturaleza pecaminosa, pero eso no significa de que vayamos a ser pecadores toda la vida. Nuevamente, como les había hablado acerca de Romanos, Jesucristo vino a cambiar las cosas. Ahora, si a nosotros vivimos por Jesucristo y estamos en Jesucristo, esa naturaleza cambia. Y tenemos una oportunidad gloriosa de vivir conforme a lo que Él dejó establecido cuando estaba aquí en la tierra. Ya no podemos nosotros excusarnos y decir, es que a mí me va mal, mire, porque la vida me está tratando mal o la vida me está cobrando. No, la vida no cobra nada. Nuestras acciones son las que provocan las circunstancias negativas en nuestra vida. Mire, mi papá, él era borracho, él era aquí, él era allá, y yo por eso es de que no puedo dejar ese vicio. No, eso es mentira. Segundo de Corintios 5:17 dice que si ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces no tiene nada que ver su papá, no tiene nada que ver su mamá, no tiene nada que ver su abuelo. Una persona decía, pero mire, tanto del lado de mi mamá y de mi papá, ellos fueron tremendos, porque mis hermanos, cada quien con sus propios papás. Inclusive mis papás no están juntos, tienen sus propias familias. Y entonces a mí por eso es de que no me siento bien solo con una mujer. No, y lo que quiere hacer es buscar una excusa, una justificación para satisfacer sus deseos carnales. Pero la Biblia ya es clara y dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es.
Si alguien ahora está conforme a la vida de Cristo, ahora es una nueva persona. Entonces, esa herencia pecaminosa que se había heredado de todos los padres, se rompe, se corta, y ahora todas son hechas nuevas. Ahora realmente regresamos al plan original por el cual el hombre fue diseñado. Mire qué glorioso eso. Jesucristo no solamente rompe la maldición del hombre, sino que nos devuelve al buen camino. Y mire qué glorioso. No solamente nos devuelve el buen camino, sino que nos regresa el señorío, nos regresa la autoridad, nos da la capacidad de sojuzgar nuevamente la creación. Porque aún la creación hasta este momento está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? De que nosotros cuando ya estamos en Cristo Jesús es necesario expresar esa naturaleza. Cuando estábamos en el pecado, fácilmente expresábamos la naturaleza pecaminosa. Si algo nos caía mal, ¿qué hacíamos? Lo decíamos. Si queríamos algo, lo tomábamos, aunque fuera a la fuerza. O manipulábamos el sistema por tal de tener esa situación. Mentíamos, estafábamos, manipulábamos. ¿Por tal de qué? Por tal de satisfacer esa necesidad y ese deseo. Y no nos sentíamos mal por ello. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos también la capacidad de vivir de una manera veraz, verdadera, donde la gente venga y cuando yo digo sí, diga, ah, sí, él dijo sí, entonces es su palabra. Y cuando yo diga no, va a decir no, dijo no, entonces ahí ya no podemos hacer más negocio porque dijo que no. Tener una definición y una determinación de las acciones por las cuales ahora vivimos, que es en Cristo Jesús. Quiere decir de que si yo sé que antes al Señor no le agradaba alguna acción que yo tenía, yo la voy a dejar, porque me voy a determinar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y esa diferencia es la que va a marcarse entre el hombre caído y el hombre que está en Cristo. Y el hombre caído no va a tener ningún argumento, no va a tener ninguna justificación, no va a tener ninguna excusa para seguir pecando, porque va a haber la diferencia entre alguien que es de Dios, que tiene a Dios, que vive a Dios, a la vida que está llevando. Por eso es importante, mis amigos, mis hermanos y hermanas también que nos están viendo, que nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, nos determinemos a mantenernos en lo que Él nos ha dado. Viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, mira, que nadie subestime tu juventud, pero antes de ello tenés que ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor. Cuando nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, nosotros somos ejemplo dentro de la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Somos luz en las tinieblas. Somos esa lámpara que necesita la gente para poder acercarlos a Jesucristo. Quiere decir que mis palabras van a provocar de que esas personas cambien. Mi manera de respuesta debe ser diferente a la de un hombre caído. Mi conducta a las circunstancias ya no va a ser igual a la del hombre caído. Porque, ¿cómo podría yo venir y decir que soy hijo de Dios y todavía vengo y agredo verbalmente? Tiro las cosas, contesto mal, digo malas palabras. Lo único que estoy dando es argumento para el hombre caído. Y usted no me va a dejar mentir cuando estas palabras salen de la boca de estas personas. Para ser como estos, mejor estoy bien como estoy. Para ir a esa iglesia, mejor estoy aquí. Para ser como esas personas que se llaman aleluyas, no. Soy más bueno yo que ellos. Porque por lo menos yo saludo en la calle, estos piensan que de ellos es la calle. Esas acciones y esas conductas, lo único que están haciendo es alejando al hombre de Dios.
Solamente que ahora no son sus acciones y su pecado, sino que es un estilo de vida que nosotros no estamos reflejando correctamente. Por eso dice de que tenemos que ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en justicia, en bondad. Qué triste es ver de que muchas veces se ve a una persona que necesita ayuda y responde más rápido alguien que no va a la iglesia que alguien que va a la iglesia. Hay un canto de Marcos Vidal que habla acerca del samaritano, pero lo traslada a nuestro tiempo, donde va un gitano y es asaltado por unos ladrones y lo dejan malherido. Y el primero que pasa, pues es el pastor con su esposa. Y como el pastor va regañando a la esposa porque la esposa no se le sujeta y él tratando de mantener autoridad sobre ella le va gritando y todo, no se toma la molestia de ver quién está tirado ahí. Pero luego dice de que va el líder de alabanza con sus instrumentos y todo. Y aunque escucha un quejido de que a alguien le duele algo, no lo recoge porque ya va tarde para tocar en la iglesia. Y lo deja ahí moribundo. Pero luego dice de que llega una persona normal, lo recoge, lo empieza a curar y lo lleva a un lugar para que se le siga tratando. Y le encomienda a la persona del lugar que mire al pobre herido mientras él regresa de hacer algunos mandados. Tenemos que cambiar esa mentalidad dentro de la iglesia también. La iglesia no está para manifestar obras, está para expresar a Cristo. No está para demostrar qué bonito canto o qué bonito enseño. O miren qué bonito vestido cargo o qué bonito pantalón. Miren mi traje de hoy. No, es para expresar a Cristo. ¿Y cómo vamos a expresar a Cristo? Que cuando hay personas necesitadas, vamos a responder a esa necesidad. Vemos las familias cómo se van rompiendo, cómo es de que van de mal en peor y las criticamos en lugar de restaurarlas. El Señor no nos puso como jueces aquí en la tierra. Cuando Él nos devolvió esa autoridad para traer paz, para traer amor, para expresar a Cristo en todo su esplendor. Por ello es de que nos dejó al Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos una relación correcta con el Espíritu Santo, porque de esa manera cuando usted y yo hablemos con una persona amargada, resentida, por la vida pecaminosa que está llevando, el Espíritu Santo nos va a dar la palabra que necesita esa persona para ser restaurada. Y como dijo Pablo a las iglesias, véanme a mí, aprendan de mí, míreme a mí cómo estoy yo ahora. Yo antes fui, pero ahora en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura. Y eso también va para usted. Nosotros podemos revertir esa maldición del hombre caído. Pero vamos a revertirlo, ¿por qué? Porque ahora estamos determinados a mantenernos en esa palabra de vida que el Señor nos dio al morir en la cruz del Calvario. Vamos a poder vivir conforme a lo que Él vino y Él estableció dentro de la tierra. Porque para ello es que vino Él aquí a la tierra. Para dejarnos un ejemplo y para permitir que pudiéramos tener vida en Él y acercarnos nuevamente a Dios. Es importante entonces que nosotros, como hijos de Dios, seamos diferentes. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz. Entonces tenemos que evidenciar que somos luz. No debemos de ser piedra de tropiezo, debemos de ser piedra de edificación para restaurar a esas familias que necesitan. Y en lugar de sentarnos a criticarlos y a juzgarlos, les demos la oportunidad que Dios un día nos dio a través de Jesucristo de ser restaurados y redimidos por su sangre preciosa. Ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios, restaurar esa naturaleza. Qué bendición entonces que el Señor nos ha dado y nos ha permitido ser partícipes de su gloria. Amén.
Es importante también entonces, hermanos, que si usted tiene amigos, amigas, los invite. Recuérdese que el día sábado tenemos nuevamente nuestra reunión de adiestramiento. Gracias a Dios, este sábado que pasó pudimos estar allá con bien. El Señor nos bendijo bastante. Saludamos a los hermanos, la familia López, de hermana Ena, hermano Luis. También a la familia Castillo, donde está Eduardo, está hermana Claudia, su esposo. Les bendecimos bastantemente y primero Dios el otro sábado, este sábado estamos ahí con ustedes nuevamente para poder participar. Pero también invitemos, también motivemos a otros a que aprendan de esa palabra, porque para eso es que hemos sido llamados. Amén. Que la gracia del Señor siempre esté con ustedes entonces y que se mantengan en esa constante relación con Dios para que podamos crecer juntamente con la ayuda del Espíritu Santo a esa meta, a ese propósito por el cual Dios nos llamó. Dios les bendiga.